Esta película de El Poder Invencible, esta película El Poder Invencible, la película de Broly, conocida como la película del Guerrero Legendario, tiene un detalle que nadie pasa por alto, que es imposible ignorar, tiene una curiosidad que nadie puede obviar, nadie puede ignorar. Y es el tema del audio, del doblaje, las voces de ciertos personajes o las voces de ciertos personajes eh, no son las que estamos habituados a escuchar. Sobre todo la voz del personaje principal, la de Goku, nada más y nada menos que la voz principal del personaje que más, eh, el personaje que es el más importante en toda la serie, en toda la saga, en todo Dragon Ball, pues resulta que la voz es diferente, le cambiaron la voz y siempre está esa pregunta. En todas las redes sociales siempre hay esa cuestión, esa inquietud. ¿Por qué en esa película las voces fueron tan diferentes? Y en este video vamos a hablar sobre eso y vamos a explicar qué fue lo que pasó. Como todos saben, la voz principal de Goku adulto en el doblaje latino es Mario Castañeda, un actor de doblaje que ya es muy conocido por todo el fandom, que hace la voz de Jim Carrey, que hace la voz de Hulk, bueno, de infinidad de personajes conocidos, entre ellos el más conocido para muchos de nosotros, la voz de Goku en el doblaje latino. Pero lastimosamente en esta película, en esta tremenda película, una película increíble, una película súper especial donde se habla del guerrero legendario, que de las películas de los 90 es la que más duración tiene por la cantidad de historia, por toda la trama que tiene. Es la más larga esta película y no aparece en el doblaje latino la voz oficial de Mario Castañeda. Mucha gente se quedó con esa inquietud y se quedó con ese desazón de que la voz original no estuviera en esta película. Y obviamente eh, la empresa encargada de distribuir la película del Poder Invencible, de la película de Broly, la empresa encargada, pues al final, cuando ya salieron las ganancias de esta película, vieron cómo afectó bastante el hecho de que no estuviera Mario Castañeda haciendo el doblaje del personaje principal. Y bueno, la razón del por qué no aparece él, que no fue el único que no participó, tampoco eh, participó la voz de Gohan, que es Laura Torres. Y bueno, la voz de Krillin Lalo Garza tampoco estuvo en esta película. Las razones fue por un conflicto financiero. No es de extrañar que sucedan estas cosas, pero pues increíblemente estas cosas que no deberían suceder, pues pasan. Y al pasar con tanta frecuencia, pues eso hace que no sean de extrañar. Pero resulta que cuando las películas de Dragon Ball Z llegaron a México y a Latinoamérica a finales de los años 90, fueron distribuidas por Cloverway y Saban. Cloverway Saban era la empresa distribuidora. La distribuidora ofreció a los actores un pago muy inferior al sueldo habitual, ¿sí? Lo que cobraban por los episodios de la serie de televisión. Entonces les ofrecieron un sueldo muy por debajo y pues Mario Castañeda simplemente rechazó la oferta. No le pagaban lo que él pedía, no le pagaban lo que estaba acostumbrado, lo que estaba pactado, lo que se pactó por el trabajo que se hacía dándole voz al personaje, doblando el personaje de Goku para Latinoamérica, para toda Latinoamérica. Y pues como no le pagaron, pues él rechazó la oferta económica. Exigió que se le pagara una tarifa justa acorde a, pues, al éxito comercial que significaba un largometraje.
O sea, no era cualquier cosa, no era un episodio que iba a grabar, era una película. Pero la distribuidora se negó. Se negó incluso a negociar el precio. Entonces, ante la falta de acuerdo, la empresa decidió reemplazarlo por Enrique Mederos, quien hizo un trabajo impecable, sin duda alguna, muy respetable, hizo un excelente trabajo, pero pues lastimosamente no era la voz habitual, no eran los tonos habituales a los que estábamos acostumbrados a escuchar a Goku. Y esto resta bastante, la verdad. Esto hace que se reste bastante eh, como el impacto de esta película, de esta excelente película que es la película de Broly. ¿Quiénes fueron los que sí participaron? Bueno, eh, participó René García, sí, obviamente la voz de Vegeta, participó José Luis Castañeda como Pícoro, que bueno, también la voz de Pícoro fue diferente. Oscar Flores como Trunks del futuro, que era la misma voz. Jesús Colín como el maestro Roshi. Ricardo Braz interpretando a Broly, con ese vozarrón que tiene, la voz de Broly. Y pues la voz de Gohan, eh, pues no la hizo tampoco Laura Torres por las mismas razones y terminó haciéndolo Araceli de León, que también es la voz de Yajirobe. Entonces es algo muy, muy, muy curioso, muy incluso hasta gracioso escuchar a Gohan con la voz de Broly, perdón, de Yajirobe porque pareciera que estuviera en pleno desarrollo. Pareciera que estuviera esto en la pubertad, Gohan. Entonces, esa es la razón de el por qué las voces son o se escuchan diferente. Ahora, Krillin tampoco estuvo Lalo Garza, sí, que era, bueno, Krillin ha tenido varias voces, pero en ese momento toda la saga de Cell la hizo Lalo Garza. Y parte de la saga de Freezer también la hizo Lalo Garza. La voz la hizo fue Luis Daniel Ramírez. Entonces, afortunadamente este conflicto tarifario, sí, duró muy poco. La distribuidora se dio cuenta del error tan grave que cometió al no haber negociado. O sea, era simplemente negociar el valor. Y pues por orgullo, por muchas cosas, no negociaron el precio y pues obviamente la película terminó afectándose. Entonces, obviamente este conflicto duró poco y pues luego Mario Castañeda terminó regresando y Laura Torres también y todo volvió a la normalidad. Entonces, esa es la razón del por qué Mario Castañeda, Laura Torres tampoco participaron en esta película que fue por un problema económico. Esa razón, Lalo, Mario Castañeda, la han explicado infinidad de veces de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Y esa no es ningún misterio, no es nada raro, no hay nada escondido. La razón fue simplemente por razones de dinero. Eso fue lo que sucedió. Esta película de Broly tiene muchísimos detalles. Tiene cosas especiales, tiene eh, una historia alrededor del legendario Super Saiyajin que todo el fandom quería, que todo el fandom desea ver, porque el tema de los Saiyajin, la historia de los Saiyajin, es algo que atrajo a muchos fans en Dragon Ball. Dragon Ball en un principio tenemos que recordar que pues Dragon Ball en un principio no tenía nada que ver con extraterrestres, no tenía nada que ver con Super Saiyajins, no, era simplemente una serie de aventura de un niño que tiene cola, un niño que es todo raro y tiene cola, y pues van en búsqueda de las esferas del dragón. De eso se trata Dragon Ball. Pero luego en Dragon Ball Z, cuando incorporan todo este lore de los Saiyajin, del poder del legendario Super Saiyajin, de los problemas universales, el imperio de Freezer y todo esto, hizo que llamara demasiado la atención.
Y pues Vegeta en la saga de Freezer habla mucho sobre el legendario Super Saiyajin. Entonces se les ocurrió hacer una historia que nos contara y nos relatara, que personificara a ese Super Saiyajin, ese legendario Super Saiyajin. Porque Super Saiyajins hay muchos. Podían ser, cualquier Saiyajin podía convertirse en Super Saiyajin. Eso lo descubrieron a partir de la saga de Freezer cuando Goku logra esa transformación. Pero en un principio no era así. En un principio todos pensaban que eso era una leyenda en donde un solo Saiyajin cada 1000 años aparecía con esta habilidad única, que era la de transformarse. Lo mismo sucede en esta película del poder invencible, en donde aparece ese Saiyajin especial que cuenta con esta habilidad de transformarse. Entonces la película toca muchos temas, toca el tema del reinado. Me agrada muchísimo el hecho de que Vegeta por primera vez se está comportando como un rey. Es el rey Vegeta ahora, porque la película inicia así, en donde Paragas, el papá de Broly, busca a Vegeta y lo engaña, diciéndole que tienen planeado eh, restaurar todo el imperio Saiyajin y han restaurado el planeta Bellita y bueno, quieren volver otra vez a hacer resurgir la raza. Entonces esto llama mucho la atención a Vegeta y lo quieren a él como el rey. Entonces, obvio, Vegeta no iba a decir que no. Era, él nació para eso, era su propósito. Entonces esto hace que la película sea demasiado interesante. Ver a Vegeta en este rol de esto de... Espérate, me arreglo los churcos. Ver a Vegeta en este rol de, de rey, ¿sí? Buscando al Super Saiyajin para derrotarlo. Todo era una trampa buscando que Broly eliminara a todos los Saiyajin que quedaban y pues Paragas que se volviera el rey, ¿no? Esa era la idea. Entonces en esta película se ven muchos detalles, ese detalle es muy especial. Es algo que personalmente yo quisiera eh, ver desarrollado un poco más, que el final de Dragon Ball Z, o al menos de Dragon Ball en general, el final de Vegeta fuera él asumiendo un rol, su naturaleza real. Sería demasiado interesante porque la verdad creo que es algo que no se debería perder, que se ha perdido un poco porque pues obviamente los Saiyajin se han ido extinguiendo y pues se han mezclado con terrícolas y viven en paz en el planeta Tierra. Pero sería muy bueno, sería muy bonito que de alguna forma se volviera otra vez a, a restaurar todo ese tema de la, de la realeza Saiyajin. Y que Vegeta pues tuviera protagonismo y ahora con Trunks y Bra serían los nuevos príncipes y Bulma la reina, ¿no? Entonces sería muy, muy, muy interesante todo esto. Otro detalle bastante especial, paralelo a todo esto que está pasando con Vegeta, Goku va con Milk a una cita para el colegio de Gohan y entonces está tratando de programar a Goku para que en la entrevista le vaya bien y no cometa ninguna torpeza. Y bueno, todo esto es bastante interesante y Goku termina como siempre dejando a Milk sola en sus labores de familia y yendo a visitar a Kaiosama porque pues Kaiosama lo llama porque está sucediendo algo terrible en la galaxia del sur y en donde obviamente tiene todo que ver Broly. Algo bastante interesante, una curiosidad, es cuando Goku acepta el trabajo de Kaiosama, la misión, y va a la galaxia del sur a ver de quién se trata, qué es lo que está pasando, porque siente un ki muy poderoso en la galaxia del sur.
Y pues lo curioso es que en esta película nos muestran cómo se vería más o menos o cómo funciona más o menos la teletransportación, en donde Goku simplemente pone sus dedos eh, como es, como es costumbre en su frente para hacer la teletransportación, pero muestran cómo él entra a otra dimensión y empieza a volar y a viajar. Entonces es como que el espíritu o él a través del ki viaja rápidamente, telepáticamente, hacia el encuentro de ese otro ki que está sintiendo. Y curiosamente, en la escena que muestran donde Goku estaba teletransportándose, él lo está haciendo en estado base, pero cuando se teletransporta está transformado en Super Saiyajin. Es un detalle no menor, porque de ahí podríamos sacar un montón de conclusiones, podríamos sacar un montón de teorías, como por ejemplo que cuando está teletransportando realmente es la esencia de él la que viaja y la esencia de él la de un Super Saiyajin. Entonces eso es algo que es curioso y mm, podríamos indagar sobre el por qué decidieron ponerlo como un Super Saiyajin cuando él está teletransportándose. Curiosamente, cuando llega a este planeta, en la galaxia del sur, pues obviamente Broly ya no está, pero el poder de Broly es tan tremendo que es la única vez que se menciona en toda la serie, en película, lo que sea, que una persona no está presente en un lugar, pero se siente el ki de él como si estuviera presente en ese lugar. Eso habla de que el poder del legendario Super Saiyajin es tan grande, es tan tremendo que él impregna donde quiera que vaya, cambia las atmósferas. Algo que ni siquiera se ha visto ni con Bills ni con nada de eso. Obviamente, teniendo en cuenta que ellos tienen ki divino y pues el ki divino funciona de otra forma, pero es curioso tenerlo, o sea, es curioso ver esta característica especial que tiene Broly como legendario Super Saiyajin. El ki de él y el poder de él es tan grande que es como Vegeta había dicho, que decía la leyenda del legendario Super Saiyajin, en donde era un Saiyajin que se transformaba y que tenía poder ilimitado, que su poder no tenía límite. Él o sea, el poder de él se incrementaba y se incrementaba y se incrementaba según necesidad. Y eso lo vimos en la película de Broly. Como Broly tiene tanto poder que él se desespera y se va volviendo más grande y el pelo le va cambiando más y más y más. Y cada vez que le da rienda suelta al poder que tiene, más se desbloquea más poder y se desbloquea más poder y se desbloquea más poder. Característica única del legendario Super Saiyajin, que sin duda es el más poderoso. No hay nadie más poderoso. Actualmente, si comparamos el Broly de los noventas con el Broly de Super, pues es totalmente diferente. El Broly de Super es muchísimo más poderoso. Si el Broly de los noventas nos parece poderoso, el Broly de Super está en otro nivel, sin duda alguna. Porque se ha enfrentado con el Super Saiyajin Blue y se ha enfrentado con incluso Gogeta. Y bueno, le dio pelea. Obviamente Gogeta le ganó, pero si sigue avanzando el tema, hasta, hasta logra superar el poder de Gogeta. Es algo muy loco, muy loquísimo cómo eh, funciona todo este tema del legendario Super Saiyajin. Hay otro detalle que es el tema del odio de Broly a Goku en esta película de los 90. Si ustedes buscan en internet, si ustedes miran la película, da a entender como que Goku y Broly compartieron las incubadoras cuando nacieron, o en la sala de incubación. Y entonces Goku lloraba mucho y no lo dejaba dormir y él como que tenía problemas, no sé, de niño, desde bebé tenía problemas, entonces quedó traumado porque Goku lloraba. Eso es lo que normalmente se cree del por qué Broly odia tanto a Kakaroto. Yo tengo otra teoría y se las voy a presentar en esta noche, en vivo y en directo. Resulta que cuando ustedes escuchan los diálogos en esa escena que está Broly y Goku
en la sala de incubación, ustedes escuchan que hay unas personas que están viendo el poder de pelea de ellos dos. Y uno de ellos dice, uy, el hijo de Paragas ya tiene 10.000 de poder y acaba de nacer. En cambio, el hijo de Bardak solo tiene 2, tan debilucho que es. Y otro dice, y otra persona que está ahí con él habla y dice, sí, pero el hijo de Bardak tiene más agallas que el hijo de Paragas, aunque tiene solo 2, llora más, con más fuerza, con más pulmón, tiene más agallas. Pareciera que la razón del por qué Broly eh, odia tanto a Kakaroto es porque muy seguramente esto quedó en su subconsciente. El hecho de que Goku, con ser más débil, demostraba más habilidad y más poder y eso le daba, o sea, más garbo y eso le daba celos a Broly y le generó una rivalidad en su subconsciente desde muy pequeño, desde bebés. Para mí eso tiene más lógica que simplemente tiene un trauma porque no lo dejaba dormir. De verdad que yo no creo que la historia sea tan simple, tan sencilla. Sería muy triste que fuera así de sencilla, la verdad. Entonces yo me voy por esa teoría que tiene lógica porque el diálogo lo dice. O sea, el diálogo está ahí, en donde ellos dicen eso de Goku en frente de Broly y pareciera que Broly lo escucha, que Broly guarda y graba eso en su subconsciente. Alguien podría decir, no, pero es que son un bebé y no sabe hablar. Eso no se sabe cómo funcionan los Saiyajin. Tal vez ellos desde pequeños sí entienden todo y se acuerdan de todo y no son como nosotros. Entonces, tiene lógica. Otro detalle especial es que cuando Broly se transforma frente a Vegeta por la primera vez, el cabello de Broly adquiere una tonalidad azul verdosa brillante, en lugar del clásico color rubio un Super Saiyajin o rubio verdoso. Eso no fue un error de animación. Investigando un poco, se entiende que eso representaba la interferencia que hacía el dispositivo de Paragas, que lo cohibía a Broly de sacar todo su poder. Entonces, al no poder sacar todo su poder con ese dispositivo Paragas, Broly no podía sacar todo su poder y eso impedía que él llegara al clímax de la transformación. Entonces, solo lograba una parte de su transformación y por eso el cabello de él era de ese color. Esa es una explicación y es un detalle que muy seguramente tú no te diste cuenta de la película. Otro detalle es el dispositivo que usaba Paragas para detener a Broly. Resulta que esto es un guiño directo a la obra literaria de Viaje al Oeste. Todos sabemos que Dragon Ball, que la historia de Goku está basada en esta historia, ¿no? En esta novela literaria. Y al parecer, el tema de Paragas con el dispositivo también es un guiño a esta historia. Resulta que ese broche de diadema de control mental que Paragus usa en la frente de Broly está directamente inspirado en la diadema mágica de la obra clásica china Viaje al Oeste. En dicha historia, el monje Tang San Sang utiliza esa tiara para controlar los ataques de furia indomable del rey mono, Sun Wukong. O sea, esa idea de controlar el poder de alguien más a través de una tiara o de un broche eh, ya estaba en la obra literaria de Viaje del Oeste y muy seguramente esto fue una copia de la obra o un guiño a la obra para mantener esa conexión con la historia de Dragon Ball y su origen, que es esta historia de Viaje al Oeste. Ese es un detalle muy interesante, muy especial, que muy seguramente tú tampoco conocías de la película de Broly, El Poder Invencible. Otro detalle que la verdad a mí no me gusta, le soy sincero, no me gusta de las películas de los 90 porque pues soy fan de Vegeta, es el hecho de que a Vegeta lo humillan mucho, güey. Es una humilla. Y en esta película de Broly, la verdad,
Vegeta recibe la humillación más grande en todas las películas, porque hasta le da miedo. Obviamente tiene lógica el miedo de Vegeta porque Vegeta más que nadie conoce la historia del legendario Super Saiyajin. Más que nadie conoce eh, el, esta leyenda, el poder que tiene el legendario Super Saiyajin, su alcance, su habilidad y que realmente es prácticamente invencible. Pero, pues en los 90 a Vegeta lo hacían ver como muy fluctuante en su ánimo. Cuando él se sentía superior era arrasador y orgulloso y todo esto. Pero cuando él se veía muy superado, entonces ya definitivamente se desanimaba y era totalmente un man lleno de miedo. Eso es algo que la verdad no me agrada mucho del personaje porque curiosamente, al principio de Dragon Ball Z, en la saga de los Saiyajin y luego en la saga de Freezer, no se ve un Vegeta que sea así. Sí, es un Vegeta muy seguro de sí mismo y que, bueno, cuando tiene ventaja, pues la aprovecha y cuando tiene ventaja, pues se va con toda y todo eso. Pero, o sea, no así, no es alguien que cuando se ve muy superado, entonces ya deja todo, lo bota todo y ya no se enfrenta con nadie y todo eso. Entonces es algo que no me agrada, me parece que no es muy congruente. La única vez que él sí se portó de esa forma fue con Freezer, porque la verdad él ya dijo aquí fue, aquí ya se acabó todo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido al en vivo. En esta película yo creí que a Vegeta lo alaban al principio y Vegeta creo que tuvo nostalgia, sus viejos tiempos como el Saiyajin orgulloso de antes. Sí, de hecho ya lo había mencionado al principio. Es de las cosas que más me gustan de esta película. Creo que esta película, oye, tiene muchos detalles que son demasiado interesantes, Alex. En serio, se tocan temas que a todos los fans nos gustaría que se tocaran, la historia de los Saiyajin, la historia de la realeza y que revivieran eh, como ese lore sería muy bien recibido por todo el mundo, yo estoy seguro. Y ver a Vegeta en ese rol, luego hay otra escena cuando le dice a Broly, vamos a buscar a Legendario Super Saiyajin, vamos a acabar lo que no de qué. Y Trunks le dice a Vegeta, no, que es mejor esperar y tener más información. Y Vegeta le dice, los cobardes no tienen por qué acercarnos, acompañarnos, vamos, Broly. O sea, es algo que llama mucho la atención, que sería muy bueno ver a Vegeta más en ese rol de rey. Toda la vida estuvo preparado para esto, toda la vida estuvo preparándose para esto y que en esta película nos muestren esa faceta, de verdad que es demasiado, demasiado valorable de esta película que en ninguna otra, pues lastimosamente. Solo se habla de ese tema cuando se toca el tema de la historia de los Saiyajin. Por ejemplo, en la otra película, en la película de Dragon Ball Super Broly, también se ve otra vez a Vegeta en ese rol. ¿Sí? No en ese rol ya siendo rey como tal, sino que se ve a ese Vegeta, ese orgullo por ser de la realeza, por de ser esa persona especial, porque es que la realidad es que Vegeta es alguien muy especial. Vegeta no es cualquiera. Vegeta es un príncipe. Y no es un príncipe solo de nombre, porque en la raza Saiyajin, aunque obviamente es por linaje, por herencia sanguínea de hijos y todo eso, Vegeta había nacido con un poder extraordinario. Era el Saiyajin más poderoso cuando él nació, exceptuando a Broly, sacando a Broly de la cochada, pero Vegeta era el Saiyajin más poderoso que existía. Y este no es un detalle menor. Por eso el rey Vegeta estaba tan orgulloso del nacimiento de su hijo porque él había roto cualquier marca, no existía nadie tan poderoso como él. Y a veces esta historia o estos detalles de Vegeta se pasan o sea, se pasan por alto. Como que Vegeta, sí, él es el príncipe y ahora Goku es el más fuerte. Pero es que por eso es que a Vegeta le dio tan duro que Goku en la saga Saiyajin lo hubiera no derrotado porque no lo derrotó, pero al menos no hubiera mostrado esa superioridad que él esperaba, ¿sí?
Por eso le dio tan duro, porque no existía un Saiyajin que se le acercara ni un poquito al poder de él. En toda la historia de los Saiyajin. No existía, por eso le dio tan duro. Entonces ver todo esto de Vegeta en esta película me encantó. Pero no me encantó para nada ver cómo fue humillado, porque fue humillado de una forma tremenda. Tanto que hasta Piccolo lo agarra el cabello y lo mechonea, como decimos acá, y lo humilla ahí. Obviamente esto le sirvió para que él recapacitara y al menos se lanzara a enfrentar a Broly, al menos. Obviamente Broly lo volvió nada en menos de un minuto, porque ese es el Vegeta de los 90 en las películas. Vegeta no dura una pelea ni un minuto. En la saga Saiyajin, si ustedes recuerdan, Goku, Krillin, Gohan, Yajirobe, todos peleando contra Vegeta. Ey, ese Vegeta aguantaba muchísimo, tenía una resistencia increíble. Pero eso es como en los videojuegos, ¿no? Cuando el enemigo se convierte en un personaje jugable, de una vez es nerfeado de una forma tremenda. Eso mismo le pasó a Vegeta. Vegeta se volvió parte de, de los personajes de la saga y de una vez lo nerfearon de una forma horrible. Ya esa resistencia que tenía ya pasó al olvido y ahora con dos, tres golpes ya está vuelto nada. Eso es algo que mejoró bastante, ha mejorado en Dragon Ball Super. Y eso se lo aplaudo mucho a Dragon Ball Super porque le ha hecho justicia a personajes como Vegeta. Y bueno, y a personajes con la última película como Gohan y Piccolo. Le hicieron justicia con la última película. En Super sí, de verdad, a Piccolo lo humillaron de una forma también terrible. Lo quedó relegado a simplemente ser un niñero y eso es algo que definitivamente Akira Toriyama tenía que corregir de alguna manera. Entonces, esta película tiene varios detalles, tiene cosas muy especiales, tiene cosas muy interesantes. Eh, el tema de Goku peleando contra Broly, Trunks del futuro, Gohan. Podríamos tratar de mirar la cronología de esta película. Es un poco difícil de encontrarla, sí. Obviamente no es canon, sabemos que no es canon. Pero si nosotros quisiéramos situarla en algún lugar de la saga, de la serie animada del canon, pues tendríamos que mirar más o menos ciertas claves. Gohan ya se transforma en Super Saiyajin. Si mal no lo recuerdo. Sí, ya se transforma en Super Saiyajin. Trunks, está el Trunks del futuro. Y Trunks del futuro tiene el cabello un poco largo. Un poco largo, no, bastante largo. Entonces se podría decir que esta película sucede en el tiempo de la saga de Cell, obviamente. Y muy seguramente después del entrenamiento de Vegeta y Goku de la habitación del tiempo. Y muy seguramente después de Goku y Gohan salieran de la habitación del tiempo, aunque esto sí es un poco complejo porque cuando Goku y Gohan salieron de la habitación del tiempo, ellos se permanecieron transformados en Super Saiyajin todo el tiempo. Y pues en la película no se ve así. Al principio de la película, Goku va en estado base a buscarle colegio, escuela a Gohan. Entonces, no. Pero el cabello de Trunks, con el cabello largo, pues él le creció fue estando en la habitación del tiempo. Entonces, seguramente pues podríamos ubicarlo entonces en el tiempo en que Trunks y Vegeta salieron de la habitación del tiempo, pero todavía no ingresó Goku y Gohan a la habitación. Pero obviamente ahí tenemos otro conflicto porque Gohan obviamente se transforma en Super Saiyajin. Bueno, más o menos el orden cronológico, la ubicación cronológica sería esa, ¿sí? En el tiempo en que fue el torneo de Cell. Algunas personas dicen que fue exactamente en esos 10 días que Cell dio para iniciar el torneo.
El único pero que hay ahí es que es lo de que Goku y Gohan tenían el cabello siempre dorado, estaban transformados todo el tiempo. Ese es el único pero. Pero el resto sí tendría mucha lógica, esta ubicación en cronológica. A Tron le crece ese cabello después, primero entrenamiento en el templo sagrado. Sí, primero sería en la habitación del tiempo específicamente, porque la habitación del tiempo eh, es donde a él le crece, porque ellos duran un año. Entonces en ese año le creció el cabello. Entonces es la única. La otra sería, no, la otra sería así específicamente en los 10 días antes del torneo de Cell. Pero pues está ese dilema, ¿no? Que obviamente Goku y Gohan tendrían que estar transformados en Super Saiyajin todo el tiempo porque así habían quedado. Entonces, ese es el tema con esta película, una película demasiado interesante. La forma en que derrotan a Broly obviamente es un guionazo, en donde todos le brindan la energía a Goku, Vegeta no quería dársela, pero al final termina dándosela. Y obviamente es la energía de Vegeta hace que, la que hace la diferencia también, para que Goku pueda derrotar a Broly, reuniendo toda esa energía, absorbiéndola y con ella atacando a Broly, convirtiéndose como en algo así súper poderoso. En esta película obviamente se supone que Broly iba a morir, pero la película tuvo tanto éxito que tuvieron que hacer una secuela, como lo habíamos hablado en los envíos anteriores cuando hablamos de la película de El regreso del guerrero legendario, que es el regreso de Broly. Se inventan un guión para hacer que Broly quede vivo, ¿sí? Pero obviamente es un guionazo, es simplemente porque pues obviamente tuvo mucho éxito el tema del el guerrero legendario, pues quisieron hacer otra película. Y bueno, teniendo en cuenta el detalle de que en la primera película pues un asteroide se iba a estrellar contra el planeta, iban a morir todos, Goku ataca a Broly en el último momento y lo derrota, supuestamente queda herido de muerte y lo derrota y termina escapándose con la teletransportación. Y obviamente Broly queda atrapado en la explosión del planeta. Según la película del regreso del guerrero legendario, él logró montarse en una nave espacial y huir, ¿sí? Así como Goku cuando fue lo de Namekusei, igualito. Fue un guionazo, ¿sí? Porque obviamente eh, no era lógico, no había cómo, pero pues el guión, el papel lo soporta todo y está bien, porque nos regalaron una segunda y hasta tercera película de Broly muy, muy buenas. La película de Bio Broly, que fue demasiado infravalorada, es muy buena, la verdad. La volví a ver ahora que la volvimos a pasar por Instagram y fue muy buena. La verdad, hacía años no la veía y yo dije, oiga, uno despreció una película que es entretenida, que tiene de todo, que tiene buenos combates, que tiene historia, que tiene un spin-off de Dragon Ball Z de cuando el número 18 le cobra a Mr. Satan el dinero. Entonces, es bastante interesante, la verdad. De hecho, son tres películas de Guerrero Legendario Broly. Sí, así son. Así es, son tres películas. Obviamente una cuarta que sería la de la canon, pero bueno, son tres de Dragon Ball Z, son tres de los 90.